Bueno, todos mis amigos y todas mis amigas me preguntan por ti, siempre. Es alucinante. ¿Cuál crees que es la esencia de Rosa María para que le caigas tan bien a todo el mundo? Porque no solo te pasa con mis amigos. Te pasa con mucha gente que conoces a lo largo de la vida. Es como esa chispa de Rosa María. Pues es complicado porque yo a lo mejor creo que es una cosa y los demás pues a lo mejor ven otra o piensan otra cosa distinta, no lo sé. ¿Y qué crees que es esa cosa? Lo que tú crees. Yo te puedo contar lo que yo hago y lo que yo siento. Y precisamente lo que yo hago con cada persona es lo que siento que tengo que hacer. Y a lo mejor, no sé, si es un poco pilar de una filosofía, es intentar ayudar a los demás. Y la ayuda puede venir de muchísimas formas, desde lo más sencillo, que es un abrazo, o qué tal, cómo estás, o una palabra cariñosa, un gesto, porque simplemente a mí me gusta mucho lo del contacto y entonces pues a alguien solamente con hacerle un gesto así. O yo creo que ya le llena porque muchas veces no tenemos esa empatía con los demás. Entonces, y además es que lo siento, no es algo que prepare ni que... No, yo veo a alguien y me llega una reacción y entonces, dependiendo de, a lo mejor si sé que esa persona... Hay personas que les gusta mucho también sentir al otro. Y hay otras personas que prefieren sí, pero bajo un punto de distanciamiento, no, un poco más En su espacio. de espacio, pero lo sienten igual. Entonces, como pues yo me dejo llevar por esas cosas y me preocupa la gente, entonces me gusta estar pendiente de los demás, de los que me rodean a mí, pero también de los que rodean a los que yo quiero. Los que te rodean a ti, los que rodean a papá, entonces de los que pueden rodear a cualquiera de mis hermanos. Entonces, simplemente yo creo que es porque me gusta entregar a los demás. Entonces, imagino que eso es lo que ven y es lo que soy. Es decir, que no hago nada especial. Al final, en cierta forma, abrazas tu autenticidad, ¿no? O sea, como eres. Porque también nos llama mucho la atención que también es una persona de que posiciona muy bien sus límites, ¿no? O sea, cuando algo te fastidia, lo comunicas enseguida. También. Cuando tienes una opinión concreta sobre algo y siempre, ¿sabes? Es como que no te callas tampoco en ese sentido, ¿sabes? Eso, pero yo creo que la verdad... Que muchas veces pareciera lo contrario, ¿no? Para caerle bien a todo el mundo tienes que ser como siempre esa persona que está sonriendo y bailándole las aguas a la gente y, ¿sabes? Pero en tu caso no es así. No le bailas las aguas a la gente y aún así, desde esa autenticidad, le caes bien a todo el mundo o a la gran mayoría de personas, ¿no? Pero es que yo creo que si les bailas el agua, ellos se van a dar cuenta que estás fingiendo. Entonces, a la larga, ese fingimiento no te lleva a una verdad. Entonces, yo, por mi trabajo también, lo que sí que he aprendido es que las cosas son lo que son y como son. Yo no puedo decirle a alguien lo que espera oír, sino lo que tengo que decir. Y aparte de mi profesión es el que me ha dado siempre ese punto de verdad. Y luego pues el hecho de haber estado también muchas veces pues como presidenta de AMPAs, como en la parte más política de educación, todas esas cosas no puedes ir tampoco con medias tintas, tienes que decir lo que tú piensas. Le duela a quien le duela. Muchas veces para dar tu opinión, o cuando iba a dar mi opinión sabía que a lo mejor a alguien le iba a doler, pero
es que era la verdad y no puedo defender otra cosa que no sea esa. Y yo creo que si vas con la verdad y eres sincera, duele, pero si esa persona a lo mejor le has hecho algo de daño por decir la verdad, lo terminas reconociendo y vuelve otra vez a ti. Porque creo que buscamos, en el fondo, gente que nos ayude desde la sinceridad. Porque para que nos mientan ya hay otros. O para que nos adulen ya hay otros. Soy sincera con lo que hay. Si hay algo que me hace daño, pues te lo voy a decir. Y lo que pasa es que no soy maleducada. Y justo hablábamos antes del tema de que a lo mejor pues esta generación mía o incluso más jóvenes o por ahí, ¿no? Como que ya no buscan tanto las personas. Tú eres alguien que lo acabas de decir, que eres muy personal, muy de contacto físico, muy... ¿Cómo ves un poco cómo se construyen las relaciones hoy en día? ¿Qué consejo darías a la gente de mi edad o incluso más jóvenes de cómo podrían reenfocar esa construcción de relaciones que hay hoy en día, sus vínculos? Saliendo de la zona de confort. Yo creo que la gente, no lo sé si de tu edad o los más jóvenes, les da mucho miedo enfrentarse a un rechazo, por ejemplo. Y entonces eso de decir, ya es que, ¿y si me dice que no? O si me rechaza, o si me trata de una mala forma, o si... Entonces es un miedo a eso, a sentirse mal. Pero habría que salir de la zona de confort. Mi vida no ha sido fácil ni de la de nadie. Y llegas a donde llegas porque trabajas y porque estás muchas veces rompiendo barreras. Y a mí, por ejemplo, pues yo qué sé, sí que hay muchas relaciones que se consiguen a través de aplicaciones y luego funciona y están bien y me parece genial, pero que no sea como el único canal para poder tener una relación con alguien o intentar conseguir una relación con alguien. Que eso te abre a más, quiere decir que tú, si solamente estás en tu círculo, es un círculo por muy amplio que sea, pero no puedes llegar a otros países, por ejemplo. Pero si yo creo que es decir, me lanzo, voy a intentarlo. Que me dicen que no, bueno, pues ya llegará otro momento. Que te dicen que sí, pues la satisfacción de tener esa relación. Y yo creo que también hay mucha gente que como se sienten así, que por evitar el rechazo, evitan también que lo quieran. Entonces se van aislando y entonces lo que están haciendo es daño a sí mismos. Ya no es que los demás le hagan daño a él, sino que ellos mismos se están haciendo daño porque no están permitiéndose a sí mismos que les quieran y dejarse querer. Que pasa como una época en que los niños están en el parque y están jugando con otros niños y no tienen ningún problema y le preguntan, ¿puedo jugar? Y el crío le dice, no, pues cogen y se van a otro sitio, le dicen que sí, siguen jugando y a lo mejor no lo conocen de nada. Esas relaciones a lo mejor se siguen manteniendo en el tiempo, van entrando personas nuevas y llega un momento en que esa naturalidad se pierde. La ingenuidad, la inocencia. Se pierde. Y entonces en el momento en que lo pierdes de forma consciente o de forma inconsciente, entonces ya empiezas a hacerte daño o puedes llegar a empezar a hacerte daño. Pero yo, por ejemplo, he pasado por todo. He pasado por bullying en el trabajo, he pasado por enfrentamientos, he pasado por mucho. Y eso es lo que a mí me ha dado un bagaje de decir, vale, esto lo acepto, esto no lo acepto. Esto no lo acepto y lo dejo, o esto no lo acepto y lucho porque lo quiero. Y eso yo creo que te lo da pues el estar ahí siempre. La práctica. Sí, practicando, peleando, no dejándote, estar siempre ahí. ¿Y tú qué piensas? ¿Yo qué pienso?
Pienso que se debería recuperar mucho más el contacto físico, que las relaciones se deberían construir en una base más sólida, no tan digital. Creo que tenemos muy romantizada la globalización. No hace falta quizá que estés hablando con peña de 7.000 kilómetros de distancia. Exacto. O sea, creo que en general estamos hechos los seres humanos para tener grupos sociales más pequeños. No tenemos por qué conocer a todo el mundo. Creo que hay como mucho miedo a perdérselo, el FOMO que se llama. De que pues, siendo joven como que o bien estás en un extremo de no querer conocer absolutamente a nadie por ese miedo al rechazo o por el poco valor que te tengas a ti mismo, el poco amor propio que tengas o la manera en la que tengas de relacionarte, o estás en el otro extremo por completo que es quiero conocer a todo el mundo que tenga a mi disposición y entonces tienes 3.000 conocidos y 20.000 vínculos por mes Pero y todos esos vas tú... acumulando Claro. y no conoces a nadie Pero realmente, lo no malo de ahí es llamar profundizas. amigos a esos. Y entonces tú le dices, es que tengo 4.000 amigos, Bueno, pero 5.000, 1.000.000 de aunque no los amigos. llames amigos y los llames conexiones puntuales, o sea, igualmente yo creo que no... O sea, no le veo sentido a eso, primero porque no creo que el ser humano esté hecho para tener círculos tan grandes y segundo porque lo bonito que tiene la conexión humana, por mucho que dure un día, un mes, es enraizarse, es profundizar en ese vínculo, en esa relación, en esas emociones. Y creo que eso se pierde mucho hoy en día. Y puedes tener un vínculo muy profundo con una persona con la que a lo mejor solo has compartido 24 horas de tu vida. Correcto. Pero lo has enfocado desde un prisma diferente al simplemente, pues, yo qué sé, divertirte y ya está. Claro, es que puedes conocer a una persona durante un día, estar durante o unas horas o lo que tú dices, poco tiempo y que lo que te aporta y lo que tú le aportas suficiente como para que a lo mejor durante mucho tiempo no vuelvas a verlo, pero la vuelvas a ver a esa persona y sea como, ¿y ayer qué pasó? ¿Qué te ha pasado ayer? ¿Y cómo estás? Y el Sí. vínculo no lo rompes porque te has dejado llevar y entonces, pero eso lo ha llevado el trato directo, la cercanía, el estar con esa persona durante ese tiempo. Y es un poco también recuperar lo que dices de los niños. O sea, al final, un niño se va a mostrar vulnerable siempre porque no va a tener miedo de que la otra persona utilice la vulnerabilidad en su contra, porque no, en su cabeza no entra el miedo a, ¿sabes? Claro. Es inocente, es ingenuo, entonces se muestra vulnerable ante cualquier persona porque nunca va a pensar en ningún momento que la otra persona lo utilice en su contra. Entonces va a mostrar vulnerable. Y creo que cuando nos hacemos más mayores cada vez nos mostramos menos vulnerable ante la gente. Y creo que no hay que ver como algo tan raro el que tú a lo mejor conozcas a una persona en 2 horas y en 2 horas ya le estés contando tu vida y estés compartiendo con ella cosas muy profundas sobre tu existencia. Claro. Y cosas así. Te estás mostrando vulnerable como lo haría un niño. Un niño también muestra curiosidad genuina, en plan, en las conversaciones. Claro. No estás por estar con esa persona y ya está. Te paras de verdad porque te interesa esa persona y estás mostrando una curiosidad genuina de cómo será la vida de esta persona, qué siente esta persona, cómo se relaciona esta persona con el resto de personas, qué conocimiento tiene, qué sabiduría, ¿sabes? Entonces enfocas también las conversaciones desde un prisma mucho más curioso. Pero Y te permites mucho más, que al final yo creo que mucho el miedo al rechazo es una falta de valor hacia uno mismo, o sea, el valor que tú te pones a ti y el amor que tú tienes por ti mismo. Y al final eso lo que hace es o bien que no te relaciones con nadie y que te aísles, o bien que te pongas caretas y nunca sabrás tu autenticidad, pues que era que un poco lo sea que una hablábamos antes. relación superficial, que nunca tengas una relación más profunda por el miedo, ¿vale? Y si yo le cuento esto y a lo mejor, ¿qué puede opinar si yo le cuento esto íntimo mío? Pues de ahí también estamos prejuzgando al otro. No, te estás prejuzgando tú, pero también a la otra persona, porque ya estás diciendo lo que tú crees que esa persona pensará o dejará de pensar de ti si tú le cuentas algo íntimo tuyo. Y muchas veces la vida es mucho más sencilla que todo eso, que no,
mm, es simplemente contactar y dejarte llevar y fluir. Entonces, pues hay momentos en que dices, jolín, he conocido a esta persona, llevamos 5 minutos hablando y le he contado mi vida. Por algo será. Y esa persona no es porque luego va a reutilizar eso para hacerte daño. Simplemente a lo mejor lo que piensa es, mira qué guay, porque he conectado con esta otra persona y ya está. Simplemente no es tener el estar ahí maquinando, pues qué pensará, qué dejará de pensar, pues será de esta forma o no. Yo creo que en ese sentido a lo mejor soy niña todavía y entonces me dejo fluir mucho por esas energías. Entonces no soy una persona que prejuzga ni que, sino me dejo llevar. Hay personas que también vienen con una energía mala. Y yo los veo. Y entonces cuando veo a alguien que viene con una intención que no es la de simplemente fluir o la de... Entonces dices, no. Y hay personas que son así, que sí que quieren hacerte daño. Pero yo creo que si estás un poco pendiente, se les ve venir. Y simplemente las personas que no... que te vayan a hacer daño o que tú veas que no fluyen contigo, puerta y ya está. Y no hay que negar tampoco el no. Una de las cosas, por ejemplo, que yo siempre he defendido contigo de pequeño y que defiendo con todo el mundo es el respeto al no. Es fundamental que alguien respete el no. Cuando un niño va con un familiar, besa a la tía no sé qué, y el niño hace así y se esconde detrás de la madre, no quiere. No, ¿y por qué? No, hay que respetar porque una persona, un niño, cuando le respetas el no, cuando sea adulto, también se va a hacer respetar en su no. Y en la vida hay muchísimas cosas a las que va a tener que decir que no y respetar su no. Yo he dicho que no y va a ser que no y no voy a cambiar de opinión. Ni porque tú me lo digas, ni porque el otro me lo diga, ni porque un grupo de gente intente convencerme. Y yo creo que eso no lo enseñamos tampoco, a respetar el no. Y entonces cuando una persona ves que y dices, no, esta persona no puede estar en mi vida porque me hace daño, porque está intentando esto o lo otro, porque no, y chimpún se ha acabado. Y no te tiene que doler que esa persona no esté contigo. Y ya está.